Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados formados por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial promovida por Efrén Emigdio Sandoval Sanabria, Lesbia Guadalupe Amezquita Garnica, José Antonio González Urías, Javier Adolfo de León Salazar, María de los Ángeles Ruano, Almeda y María Olimpia Cruz López, Asociación Colectivo de Investigaciones Sociales y Laborales, Cuisola, denunciando primero el Acuerdo Gubernativo 72-2014 del 21 de febrero de 2014 que determina como circunscripción económica el municipio de San Agustín Acazahuastlán, Departamento del Progreso. Acuerdo Gubernativo 73-2014 de 21 de febrero de 2014 que determina como circunscripción económica el municipio de Guastatoya, Departamento del Progreso. Acuerdo Gubernativo 74-2014 de 21 de febrero de 2014 que determina como circunscripción económica el municipio de Estanzuela, Departamento de Zacapa. Acuerdo Gubernativo 75-2014 de 21 de febrero de 2014 que determina como circunscripción económica el municipio de Mazagua, Departamento de Escuintla. Acuerdo Gubernativo 471-2014 de 19 de diciembre de 2014 que acuerda fijar el salario mínimo para la actividad de la industria de manufactura ligera para la circunscripción económica del municipio de San Agustín Acazahuastlán, Departamento de Progreso. Acuerdo Gubernativo 472-2014 de 19 de diciembre de 2014 que acuerda fijar el salario mínimo para la actividad de la industria de manufacturera ligera para la circunscripción económica del municipio de Mazagua, Departamento de Escuintla. Acuerdo Gubernativo 473-2014 de 19 de diciembre de 2014 que acuerda fijar el salario mínimo para la actividad de la industria de manufactura ligera para la circunscripción económica del municipio de Guastatoya, Departamento del Progreso. Acuerdo Gubernativo 474-2014 de 19 de diciembre de 2014 que acuerda fijar el salario mínimo para la actividad de la industria manufactura ligera para la circunscripción económica del municipio de Estanzuela, Departamento de Zacapa. Artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 470-2014 de 19 de diciembre de 2014. La Secretaria General Adjunta hará relación a las peticiones de fondo de cada una de las acciones presentadas y efectuará las advertencias reglamentarias de esta audiencia. En la solicitud de inconstitucionalidad general, parcial y total que se conocen, se establece en la petición de fondo. En la 2-2015, que oportunamente se declare con lugar la presente acción de inconstitucionalidad total del Acuerdo Gubernativo 72-2014 del Presidente de la República de Guatemala de 21 de febrero de 2014, que determina como circunscripción económica del municipio de San Agustín Acazahuastlán, Departamento del Progreso. El Acuerdo Gubernativo 73-2014 del Presidente de la República de Guatemala de 21 de febrero del 2014 que determina como circunscripción económica el municipio de Guastatoya, Departamento del Progreso. El Acuerdo Gubernativo número 74-2014 del Presidente de la República de Guatemala de 21 de febrero de 2014 que determina como circunscripción económica el municipio de Estanzuela, Departamento de Zacapa. El Acuerdo Gubernativo 75-2014 del Presidente de la República de Guatemala de 21 de febrero de 2014 que determina como circunscripción económica el municipio de Mazagua, Departamento de Escuintla. El Acuerdo Gubernativo 471-2014 de 19 de febrero de 2014 del Presidente de la República de Guatemala que acuerda fijar el salario mínimo para la actividad de la industria manufactura ligera para la circunscripción económica del municipio de San Agustín Acazahuastlán del Departamento del Progreso. El Acuerdo Gubernativo 472-2014 de 19 de diciembre de 2014 del Presidente de la República que acuerda fijar el salario mínimo para la actividad de la industria de manufactura ligera para la circunscripción económica del municipio
municipio de Mazahua, del departamento de Escuintla. El acuerdo gubernativo 473-2014, 19 de diciembre de 2014, del presidente de la República de Guatemala, que acuerda fijar el salario mínimo para la actividad de la industria de manufactura ligera para la circunscripción económica del municipio de Guastatoya, departamento del Progreso. El acuerdo gubernativo 474-2014, de 19 de diciembre de 2014 del presidente de la República de Guatemala, que acuerda fijar el salario mínimo para la actividad de la industria de manufactura ligera para la circunscripción económica del municipio de Estanzuela del departamento de Zacapa. El artículo 3 del acuerdo gubernativo 470-2014 de 19 de diciembre de 2014 del presidente de la República de Guatemala, y se hagan las declaraciones que en derecho corresponde. En el 151-2015, que llegado el momento procesal oportuno se dicte sentencia declarando con lugar la presente acción de inconstitucionalidad general por vicio total en contra de los acuerdos gubernativos 471, 472, 473, 474-2014, todos emitidos por el presidente de la República en Consejo de Ministros el 19 de diciembre de 2014 por violación a los derechos y garantías sociales contenidas en los artículos 4, 10, 102, 103, 106, 118, 119 y 130 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como el artículo 3 del Convenio 31 de la Organización Internacional de Trabajo y los artículos 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador. En consecuencia, se declaren nulos ipso iure y sin validez los acuerdos gubernativos mencionados. Se ordene la publicación de la sentencia respectiva en el Diario Oficial. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 1-2013 de esta Corte, al hacer uso de la palabra en vistas públicas que intervienen, tienen un tiempo máximo de 15 minutos, en el cual deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización del presidente, concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos en su exposición y abstenerse de proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes y los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. Hechas las advertencias reglamentarias, solo quiero agregar un comentario. Como pueden ver, pues hay varias intervenciones que vamos a tener, tanto de parte de los interponentes como de las instituciones públicas a quien se les dio audiencia y vienen a exponer sus argumentos. En aras del tiempo y tomando en cuenta que también los alegatos están presentados por escrito, yo recomendaría evitar los aspectos de repetición de conceptos que ya se han manifestado acá en aras de poder aprovechar mejor el tiempo. Puede hacer uso de la palabra el señor David Ernesto Sánchez Recinos, quien representa a la Asociación Colectivo de Investigaciones Sociales y Laborales COSIGOL. Buenos días, honorable Corte. Pido la autorización de poder tener unos apuntes para poder tener referencia de lo que voy a exponer. Buenos días, honorable Corte. Como es de conocimiento en el sistema jurídico de Guatemala, las decisiones aportadas y las decisiones referidas por parte de su honorable Corte han sido en la línea de la justicia. En ese sentido, el derecho de la igualdad es preeminente en todo momento. De las normas objeto de la inconstitucionalidad, que son los acuerdos gubernativos, el 471-2014, el 472-2014, el 473-2014 y el 474-2014, que fue emitido por el presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros, en el cual determina un sueldo mínimo para las circunscripciones específicas de los que establece el acuerdo. En ese sentido, se determina el principio de progresividad, el que establece que los derechos adquiridos para los trabajadores o los derechos adquiridos a través del Estado, proporcionados por el Estado, no pueden
desvirtuar los derechos ya que tienen las personas. En ese sentido, en el acuerdo gubernativo del 537 del 2013, se estableció un sueldo mínimo que encuadra todo lo que debería de tener un trabajador, en el sentido de tener lo mínimo en el sentido de educación, alimentación, un salario digno que establece que va a tener como los elementos necesarios para poder otorgar a su familia lo necesario para sobrevivir. En ese sentido, los acuerdos gubernativos emitidos por el presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros crea un dumping social, en el sentido de que las circunscripciones donde están llevándose a cabo este tipo de salarios, las personas van a recibir menos sueldo, y las empresas que estén constituidas en estos lugares van a comenzar a competir con otras municipalidades o viceversa sobre el sueldo mínimo, y esto creará un dumping social, lo que implicaría una competencia, y otros departamentos o municipios que tengan un sueldo mínimo común van a comenzar a competir y a bajar estos sueldos mínimos para contratar y tener más mano de obra, pero con un sueldo mínimo que no va y que no concreta para las necesidades de la población guatemalteca. Los artículos violentados de la Constitución Política de Guatemala, encontramos el artículo 4 de la Constitución Política de Guatemala, estableciendo la igualdad y el no sometimiento a la servidumbre. La igualdad en derechos, como se estipula en la Constitución Política de Guatemala, que el salario mínimo inferior que se rige a un nivel nacional está estudiado a través de elementos como el Banco de Guatemala o instituciones como el Banco de Guatemala y el Instituto Nacional de Estadística, que determinan que esto es lo mínimo que podría recibir una persona en salario, y no podría recibir menos porque no le alcanzaría para sus necesidades básicas. En ese sentido, los acuerdos emitidos por el presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros viene a desvirtuar este estudio que realizan, y también tomando en cuenta que en el acuerdo gubernativo 470-2014 el mismo presidente de la República de Guatemala hace este estudio, y por eso determina que el sueldo mínimo para la población en general es superior al que estaba planteando en los lados o los municipios circunscritos. En ese sentido, el desarrollo humano no se ve beneficiado con este tipo de salarios que se estén autorizando. En el artículo 102, en el inciso A y el B, el derecho de condiciones económicas y a una remuneración equitativa para los trabajadores. En ese sentido, los pactos internacionales en relación al trabajo y a los derechos económicos, sociales y culturales protegen la equidad y el derecho que tienen las personas para recibir un salario digno, y también el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, el INE, determina qué es la canasta básica alimentaria y determina qué es la canasta básica vital. La canasta básica alimentaria habla de un sueldo mínimo de 3.039 quetzales, y la vital la establece en 5.545. Al hacer la comparación, el cuadro comparativo con los acuerdos gubernativos que se están presentando para la circunscripción establecidas, se viola este derecho y no se alcanza este estudio, no es suficiente, y no se puede determinar que se haya hecho un análisis en estos municipios y se pueda decir acá se puede hacer tener un sueldo menor del que establece la ley y menor al sueldo mínimo. En ese sentido, la canasta básica, que incluye el derecho a la alimentación, en esos municipios no va a ser suficiente, va a crear el tema de la desnutrición, la falta de oportunidades
los niños van a tener problemas de alimentación y vamos a seguir reproduciendo el tema de la desnutrición en Guatemala. En el artículo 102, en el derecho social a la fijación periódica del salario mínimo, esto le corresponde al presidente de la República de Guatemala y en ese sentido no se puede bajar el sueldo mínimo a un monto deplorable para la dignidad de la persona humana. Y el principio de progresividad, que dice que una vez alcanzado no se puede retroceder a este principio que se ha adquirido o a este derecho del sueldo mínimo. En el artículo 102 también el tema del derecho de recibir un aguinaldo de los trabajadores y que tiene que ser equiparado al tema del sueldo que está recibiendo. Este tema también viene a perjudicar a los trabajadores de estos municipios en el sentido de que recibirán una cantidad ineficiente para sus necesidades. Así también como crear instituciones que velan por el beneficio de los trabajadores, como es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Aquí es donde con una aportación mínima de las cuotas para los trabajadores no les da un beneficio y en el tema de salud también les crea problemas, y el tema de invalidez y seguridad recibirán una pensión mínima porque esto les fue en detrimento de sus derechos laborales también. La tutelaridad de las leyes laborales e irrenunciabilidad de los derechos laborales también es necesario tener en cuenta que la concentración de los medios de producción en estos lugares podría ser de desventaja para las personas y para todo Guatemala, no solo para esos municipios. Tendría que ser para toda Guatemala, que van a bajar los precios y se van a trasladar para estos lugares para poner empresas y bajar el precio o el sueldo mínimo para las personas, y eso se estaría violentando el derecho también. En varias ocasiones la Corte de Constitucionalidad ha dictaminado acuerdos donde trabaja el tema o determina el tema del principio de igualdad, y esto le permite a las personas poder tener igualdad en los trabajos y un respeto digno para el ser humano. Es obligación del Estado de Guatemala velar por el nivel de vida de todos los guatemaltecos. No es obligación de otras personas más que del Estado velar porque reciban un sueldo digno, velar porque reciban educación, velar porque reciban salud, velar porque reciban un sueldo que sea acorde a las necesidades que tienen en el país y no acorde a necesidades específicas para bajar los sueldos mínimos o en estas circunstancias o en esos municipios. Está prohibido también de alguna forma el monopolio, y este tipo de sueldos mínimos podría crear monopolio en estos municipios y en generalizar en todo el Guatemala para crear fuentes de trabajo y que están coactadas por un mismo ente o una misma persona o empresa que va a estar administrando todo estos tipos de empresas que puedan instalarse en este lugar. En ese sentido, es necesario también tener en cuenta que es obligación del Estado velar por la elevación del nivel de vida de todas las personas en todo Guatemala, únicamente. También como solicitante de la acción de inconstitucionalidad, comparece el señor Efraín Emigdio Sandoval Sanabria, representante común, quien actúa con el patrocinio, entre otros, de la abogada Lesbia Guadalupe Mezquita Garnica, que se le concede el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados, honorables magistradas. Solicito autorización del presidente del tribunal para referirme a algunas notas que son vitales para el litigio que nos ocupa. Una acción de inconstitucionalidad como la que nos ocupa tiene por objeto determinar la congruencia o incongruencia de las normas que se han impugnado con los principios y garantías constitucionales de las cuales forman parte el bloque de constitucionalidad. Es de esta suerte que no podríamos nosotros ocuparnos en este debate de los elementos fácticos que se han vertido
en los alegatos presentados por el Estado de Guatemala y los representantes empresariales, al carecer los mismos de veracidad y además al no tratarse los mismos sobre el fondo del litigio que debe ocuparnos. Es en este caso, y sin perjuicio de los alegatos que hemos presentado por escrito y que forman parte de esta vista por el tiempo limitado que tenemos para expresarnos sobre las múltiples inconstitucionalidades que hemos planteado, que a continuación nos referiremos a la confrontación que existe entre el bloque de constitucionalidad y las normas impugnadas de inconstitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad ha sostenido, y procedo a hacer la cita textual conducente: así, a juicio de esta Corte, el artículo 46 constitucional denota la inclusión de los tratados del bloque de constitucionalidad, cuyo respeto se impone al resto del ordenamiento jurídico, exigiendo la adaptación de las normas de inferior categoría a los mandatos contenidos en aquellos instrumentos. No cito las sentencias que son ampliamente conocidas por este tribunal. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 23, establece el derecho de toda persona a una remuneración equitativa y satisfactoria que le garantice a sí mismo como a su familia una vida y una existencia digna. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales regula en su artículo 7 el derecho de toda persona a una remuneración que proporcione como mínimo un salario equitativo por igual trabajo, de igual valor, sin distinciones de ninguna especie, condiciones de existencia dignas para sí y para su familia conforme a las disposiciones del presente pacto. Ampliando esto, el artículo 11 de las mismas disposiciones establece como condiciones de existencia dignas mínimas el derecho a la alimentación, al vestido, a la vivienda adecuada y a una mejora continua de las condiciones de vida. El protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 7, prevé que los estados están obligados a garantizar una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia dignas y decorosas para ellos y para sus familias, y un salario equitativo e igual por igual trabajo. El párrafo 3 del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevé que la legislación debe prohibir la usura y la explotación del ser humano por el ser humano. El artículo 1 del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo prohíbe la discriminación en los términos que se plantean por ese convenio y que son ampliamente conocidos por este tribunal. El artículo 131 del Convenio sobre la fijación de salarios mínimos de la OIT regula en su artículo 2 que los salarios mínimos tendrán fuerza de ley y no podrán reducirse. A la luz de los instrumentos internacionales citados, la función fundamental del salario mínimo es garantizar a los habitantes de la República condiciones dignas de vida. En el caso de Guatemala, el monto, aunque deficiente, que debiera garantizarse como salario mínimo, ha sido fijado por el mismo Estado de Guatemala a través de lo que denomina en sus estadísticas oficiales el costo de la canasta básica vital. Para el mes de diciembre del año 2014, dicho costo se fijaba en 5.906.39 quetzales. Un monto inferior a ello implicaría una violación en términos jurídicos del bloque de constitucionalidad y la Constitución citada. No obstante, el salario fijado a través de las normas impugnadas y que nos ocupan esta mañana no solo no alcanza el costo de la canasta básica vital, sino que se encuentra muy por debajo del costo de la canasta básica de alimentos, fijada por las mismas estadísticas oficiales para el mes de diciembre del 2014 en 3.236.70 quetzales, y con cuyo monto solo se alcanza a comprar 26 alimentos crudos, dentro de los que no se incluye la carne, los cereales básicos, las frutas, los mariscos, entre otros alimentos fundamentales, sin incluir también el gas. En este marco, fijar un salario mínimo de 1.233 quetzales mensuales a través de las normas que se impugnan de inconstitucionalidad, incumple los compromisos internacionales del Estado de Guatemala y se constituye en una forma clara de explotación en contravención del artículo 23, párrafo 3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y en consecuencia viola los artículos 1, 2, 4, 44, 46, 47, 99, 101, 102, 103 y 106 de la Constitución Política de la República y los artículos 14 y 103 del Código de Trabajo. Honorables magistrados, la confrontación que nos ocupa hoy ha sido de un escándalo internacional de tal magnitud que
los relatores especiales de Naciones Unidas sobre pobreza extrema y derechos humanos y el relator especial sobre el derecho a la alimentación se han pronunciado sobre el debate que hoy nos ocupa en los términos siguientes, y me permito hacer la cita textual. La reciente decisión de Guatemala de introducir un salario mínimo diferenciado para promover la industria manufacturera local no solo va en contra de las obligaciones internacionales de derechos humanos del país, sino que debilita su compromiso internacional de propiciar el desarrollo sostenible. La explotación de la mano de obra no es una opción viable para propiciar el desarrollo económico y social. Con un ingreso tan bajo, los hogares que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad se verán en una situación precaria, sin posibilidad de asegurar un nivel de vida adecuado para los trabajadores y sus familias, comprometiendo seriamente su seguridad alimentaria y el acceso a una dieta adecuada. Fin de la cita textual. Ha sido tan grande el escándalo internacional provocado por la confrontación del bloque de constitucionalidad que también se pronunció el Consejo Económico Social en el mes de diciembre del año 2014 sobre el debate que hoy nos ocupa en los términos siguientes. Cita textual. El comité reitera su preocupación sobre los salarios mínimos establecidos en el Estado parte, los cuales son insuficientes para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores y a sus familias, y lamenta que gran parte de los trabajadores gana muy por debajo del salario mínimo legalmente establecido. El comité observa con preocupación la tendencia de la agroindustria de condicionar el salario de los trabajadores a la productividad, con metas frecuentemente excesivas y sin garantizar el salario mínimo. Asimismo, lamenta las disparidades existentes entre los salarios mínimos de las distintas ramas de la actividad económica, en particular en los sectores de exportación y de maquila textil. El comité insta al Estado parte a que equipare el valor del salario mínimo en todos los sectores de ocupación y continúe realizando incrementos progresivos en la cuantía del mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7, apartado A, inciso 2 del pacto. Por las limitaciones del tiempo y siendo que las normas impugnadas de inconstitucionalidad pueden ordenarse en 3 bloques, nos permitiremos y nos referiremos enseguida a la vulneración de las garantías constitucionales que son comunes a cada una de ellas. En cuanto a la inconstitucionalidad general total de los acuerdos gubernativos 72, 2014, 73, 2014, 74, 2014 y 75, 2014, las normas ordinarias cumplen la función de desarrollar las garantías constitucionales, siendo de la congruencia de tales principios que depende la existencia de las mismas en nuestro ordenamiento jurídico. Las normas reglamentarias, por su parte, en un tercer nivel, continúan el desarrollo de estas disposiciones constitucionales con el fin de dotarlas de la seguridad jurídica que establece el artículo 2 de la Constitución. En consecuencia, una norma reglamentaria, para revertir las características de constitucionalidad, debe llenar 4 parámetros fundamentales. La primera, no alterar el espíritu de la norma ordinaria. La segunda, ser emitida por la autoridad que tiene las facultades para emitirla. La tercera, ser emitida en el marco estrictamente expreso de las atribuciones que la ley le otorga a la autoridad encargada de emitirla. Y la cuarta, ser emitida en apego a los requerimientos sustantivos y adjetivos previstos por la ley para su emisión. La ausencia de estos elementos rompe la expectativa de constitucionalidad de la norma. En tal sentido, si bien es cierto que el artículo 183 literal E de la Constitución faculta al presidente de reglamentar normas y emitir disposiciones, a la luz de los artículos 5, 152, 154 y 155 de la Constitución, esta facultad está limitada y sujeta a diversas limitaciones, tanto sustantivas como adjetivas, no tratándose pues de una facultad arbitraria e ilimitada como la que ha utilizado el presidente en este caso. Los artículos 103, 105 y 111 del Código de Trabajo sujetan el ejercicio de la facultad reglamentaria de creación de circunscripciones económicas a la preexistencia de condiciones objetivas que son las que sujetan el ejercicio de dicha facultad. Dentro de estas condiciones se encuentran: se requiere la preexistencia de un determinado número de empresas y en consecuencia la preexistencia de un determinado número de trabajadores del sector que se está ocupando. Segundo, se requiere que las condiciones existentes sean diferentes a las del resto del país, a las del resto de la República, para garantizar una diferenciación positiva o negativa para garantizar la protección legal del salario mínimo. Extremos sobre cuya base debe razonarse y justificarse el uso de la facultad reglamentaria. En este caso, los alegatos presentados por las distintas partes dentro de este expediente y la falta de fundamentación de las condiciones fácticas que habilitaban al presidente para crear tales circunstancias económicas parten de la inexistencia de fuentes de trabajo sobre las cuales se pretende realizar una diferenciación,
lo cual incumple con la necesidad de preexistencia de las condiciones requeridas por la norma para justificar la creación de las circunscripciones. Segundo, el hallar la motivación de la necesidad de generar una diferenciación en el nivel de protección que el salario mínimo respecto a los niveles generales en las expectativas de que la propia diferenciación atraiga la creación de puestos de trabajo cuyas condiciones ha de regularse, desnaturaliza el espíritu de la norma constitucional y el espíritu de la norma ordinaria del sistema de fijación de salarios mínimos, lo cual vulnera el inciso E del artículo 183 constitucional y los artículos 5, 152, 154 y 155 del texto constitucional. Estas deficiencias no pueden ser suplidas bajo el argumento de la Ley General de Descentralización, porque dicha ley tiene una naturaleza distinta y porque el Código de Trabajo es la ley especial, y no pueden suplirse la falta de fundamentación del ejercicio de la facultad reglamentaria incurrida, ya que ésta debía realizarse al momento del ejercicio de la misma y no de manera posterior como pretende realizarse. Es de esta cuenta que las normas impugnadas confrontan la Constitución y el bloque de constitucionalidad. En cuanto a la inconstitucionalidad general total de los acuerdos gubernativos 471, 472, 473 y 474, 2014, todos, de la legalidad y del debido proceso, para los efectos de superar la confusión que ha pretendido someter el debate jurídico, la contraparte, se aclara al tribunal que la circunscripción económica y la Comisión Paritaria del Salario Mínimo son dos instituciones distintas del derecho del trabajo. Aunque ambas comparten la necesidad de condiciones de preexistencia, la circunscripción económica es una abstracción territorial sobre cuya base se justifica la realización de una diferenciación positiva o negativa. En tanto, las comisiones paritarias para las actividades económicas específicas son los órganos de consulta que deben agotarse mediante discusiones por los interlocutores sociales y sin cuya discusión y cumplimiento del debido proceso no se habilita al presidente de la República para la fijación de un salario mínimo. En tal sentido, la creación de circunscripciones económicas es un acto distinto y no presupone la creación de una comisión paritaria del salario mínimo para una actividad profesional determinada, para lo cual debe cumplirse con lo previsto en el artículo 105 del Código de Trabajo y 38 del Acuerdo Gubernativo número 1319 de fecha 9 de abril de 1968 del presidente relativo al reglamento de la Comisión Nacional del Salario y de las comisiones paritarias de los salarios mínimos. En este caso, las normas impugnadas fijan un salario mínimo para lo que se denomina la actividad de industria manufacturera ligera. No obstante, no se razona en las mismas y no fue acreditado entre el presente expediente que se haya creado comisión paritaria del salario mínimo para dicha actividad profesional. Esta omisión implica que no existió el agotamiento del procedimiento de consulta obligatorio previsto en el convenio 131 de la OIT y en los artículos 103 al 115 del Código de Trabajo. Por ese motivo, la norma impugnada causa la contención de las disposiciones contenidas en los artículos 2, 5, 102, 152, 154, 155 y 183, inciso E del texto constitucional, de la violación de la seguridad jurídica. El objeto de toda norma o resolución es el cumplimiento del deber del Estado de garantizar certeza jurídica. Esta seguridad jurídica depende de la claridad con la cual se haya delimitado los supuestos de aplicación de la norma. La ausencia de tal delimitación conduciría a la aplicación arbitraria de la misma. En el caso del sistema de fijaciones de salarios mínimos, el establecimiento de un salario mínimo para determinada actividad profesional requiere que se definan cuáles son las actividades que se enmarcan dentro de la misma. A pesar de esto, las normas impugnadas fijan un salario mínimo para una actividad profesional que no está definida por la propia norma y que en consecuencia incumple con el deber del Estado de proporcionar seguridad jurídica. Esta delimitación no es susceptible de ser realizada mediante resoluciones administrativas, toda vez que la ley no provee la delegabilidad de la facultad de fijar salarios mínimos en ninguna persona más que en el presidente de la República, así como tampoco admite la posibilidad de esta fijación por parte del Ministerio de Economía. En ese orden de ideas, las normas atacadas colisionan con el artículo 2 de la Constitución, de la violación a la garantía de tutelaridad de la legislación del trabajo. El artículo 103 de la Constitución establece que las normas relativas al trabajo son tutelares para los trabajadores. Sin embargo, las normas impugnadas, tal y como lo han sostenido en este expediente las otras partes, se utilizan para fijar un salario mínimo al margen de la ley, al margen de la Constitución y al margen del bloque de constitucionalidad,
con el fin de generar condiciones atractivas para la inversión, invirtiendo la tutela del trabajador y aplicando esta tutela a la libertad de empresa, de industria y de comercio en detrimento de las protecciones económicas y sociales más básicas que garantiza la Constitución a los trabajadores. Se ha llegado incluso a señalar, dentro de los alegatos vertidos en este expediente, que por cada puesto de trabajo que se generará formal, se van a generar 3 puestos de trabajo informal, es decir, un 75% de informalidad. Para lograr estos fines se asienta la diferenciación negativa en aspectos que se apartan de los elementos reales, objetivos y apropiados para la tasación del trabajo, como lo es la novedad de la empresa en el lugar, el destino de los productos y un estatus otorgado por el Ministerio de Economía. En ese sentido, las normas impugnadas causan la contención del artículo 103 de la Constitución, de la violación de la garantía de igual salario por igual trabajo. La tesis de igualdad relativa sostenida por esta honorable Corte, observa como elemento toral que la diferenciación realizada en la aplicación de la norma no produzca una reducción en la protección que requiere para el sujeto de la tutela jurídica para gozar del mismo nivel de protección que la ley brinda a otros sujetos. En este caso, como lo han alegado en este expediente las otras partes, la diferenciación propuesta permite que el trabajo de 2 personas dentro de un núcleo familiar alcance para cubrir los gastos vitales de una familia, asunto que contraviene expresamente el artículo 103 del Código de Trabajo, que es la norma reglamentaria, porque el mismo establece que para ello debe alcanzarse el trabajo de una persona, aunque como ustedes matemáticamente podrán saber, podrán hacer los cálculos. Por lo planteado por la contraparte, se requeriría que 5 miembros de una familia trabajen para poder alcanzar el costo de la canasta básica vital. Ahora bien, en el marco del derecho del trabajo, el artículo 102 de la Constitución establece que los elementos constitucionalmente admisibles para realizar una diferenciación en cuanto al salario son las condiciones en que éste se presta, la eficiencia y la antigüedad de quien lo presta. Naturalmente, estos elementos también deben reflejarse en la expresión mínima del salario, ya que se trata de la misma prestación. En el caso de las normas impugnadas, la diferenciación se sustenta en 5 elementos o 5 criterios: la ubicación de la empresa, la novedad de la empresa, la novedad de la inversión, el destino de los productos, el estatus otorgado por el Ministerio de Economía. Ninguno de estos elementos se contempla por la Constitución como criterio válido de diferenciación. En consecuencia, dichos criterios confrontan el texto constitucional y dichas normas confrontan el inciso C del artículo 102 de la Constitución. De la violación de la garantía de fijación periódica del salario mínimo. El artículo 113 del Código de Trabajo establece un año como limitación al alcance temporal de la facultad del presidente para la fijación del salario mínimo. En consecuencia, al fijar las normas impugnadas limitaciones cuantitativas al ejercicio de la fijación de los salarios mínimos para el año 2016 inclusive, existe un exceso en el ejercicio de la facultad reconocida al presidente de la República, que colisiona con las disposiciones contenidas en los artículos 4, literal F, del artículo 102, 152 y 154 de la Constitución, de la violación de la garantía de progresividad de los derechos laborales. La naturaleza intangible de las garantías laborales, reconocida en los artículos 106, de la Constitución y 14 del Código de Trabajo. Ha excedido el tiempo, abogada, pero le voy a dar un minuto más para concluir. Muchas gracias, honorable magistrado. Los alegatos han sido presentados por escrito. Como decimos, no se trata de discutir una situación fáctica, porque en este momento, en la Conferencia Internacional del Trabajo, en el Consejo de Administración, se está discutiendo la instalación de una comisión de encuesta para el Estado de Guatemala por violaciones a la libertad sindical. Y en el marco del Tratado de Libre Comercio se discute un arbitraje para el Estado de Guatemala por violaciones sistemáticas y reiteradas a la legislación del trabajo, de la cual son responsables los ministros aquí presentes por acción y por omisión. En ese sentido, no se trata este debate de una discusión fáctica como lo pretende hacer la contraparte. Se trata de la confrontación del orden constitucional de las normas impugnadas. En ese sentido, solicitamos que las mismas sean expulsadas del ordenamiento jurídico y se cumpla con el texto constitucional. Muchas gracias, honorables magistrados. Intervienen dentro de estas acciones, en primer lugar, el ministro de Economía, don Sergio de la Torre Jimeneo, quien se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pido permiso para eventualmente en mi intervención poder hacer lectura específica de algunos datos, de algunos artículos, tanto de la Constitución como del Código de Trabajo, así como algunas estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo y del Instituto Nacional de Estadística que me parece prudente poderlas hacer de una forma exacta. Con relación a las presentes acciones de inconstitucionalidad, el Ministerio de Economía
considera que no existe violación a preceptos constitucionales ni causa de injusticia, incertidumbre o arbitrariedad en la sociedad guatemalteca. El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo, dio cumplimiento a los artículos 183, literal E, de la Constitución Política de la República, así como a los artículos 105 y 108 del Código de Trabajo, respetando los principios de descentralización, legalidad y debido proceso, atendiendo la solicitud de los señores alcaldes para la implementación en sus municipios de una circunscripción económica con un salario determinado. Para el efecto, se conformaron las circunscripciones económicas y las comisiones paritarias que fijaron ese salario determinado, con base a las normas legales aplicables y atendiendo especialmente a los ingresos promedios del área y de las regiones, al número de empresas existentes formales en esas regiones, precios actuales de la canasta básica en esas regiones y otros datos brindados por el Instituto Nacional de Estadística. El Ministerio de Trabajo, basado en nuestro ordenamiento legal, designó a los representantes de las comisiones paritarias, tomando en cuenta que en esos municipios y en esas circunscripciones no existían organizaciones sindicales, quedando las mismas debidamente conformadas y habilitadas para fijar un salario determinado en esas circunscripciones. En cuanto a la garantía constitucional de la libertad y de la igualdad, nuestra Constitución Política de la República establece que son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y de las autoridades. El derecho a la libre elección del trabajo y a las condiciones económicas que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. Con la creación de las circunscripciones económicas y la fijación del salario mínimo, no se ha violado, señores magistrados, el principio de igualdad, ya que con el mismo se superan las disparidades sociales y económicas existentes en esas regiones, en las que raras veces los pobladores de esos municipios obtienen un salario mínimo nacional. Además, todo trabajador tiene el derecho constitucional a la libertad de la contratación y por ende al trabajo. En el artículo 43 de la Constitución Política de la República se garantiza el derecho al trabajo. La aplicación justa del concepto de igualdad en disparidad de circunstancias ha sido reconocido por esta honorable Corte de Constitucionalidad en varias ocasiones y en reiterados fallos, los cuales constituyen doctrina legal, mismo que cito en mi memorial de evacuación de esta audiencia. Pido permiso a este tribunal para leer un extracto de un fallo emitido por esta honorable Corte de Constitucionalidad. La honorable Corte de Constitucionalidad ha señalado que la ley trate de igual manera a los iguales en igualdad de circunstancias y que en el caso de variar las circunstancias y exista desigualdad de condiciones, los sujetos han de ser tratados de forma desigual, pues de lo contrario, su aplicación en un sentido de justicia se vería traicionada. Señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la falta de empleos en el área rural, la pobreza y la pobreza extrema es una realidad hiriente, tanto en el área rural como en el área urbana, que es demasiado crítica y es demasiado cruel para que la ignoremos. Por eso estamos aquí ahora ante ustedes, reafirmando nuestra convicción de que la tarea más importante es emprender una política de generación de empleos formales basado en los principios constitucionales de igualdad con justicia, bien común, descentralización, libertad de industria y de comercio. Un proyecto que sea capaz de llevar oportunidades de empleo formal a nuestros conciudadanos con un trabajo digno. Es el rechazo a la pobreza y a la pobreza extrema lo que genera nuestro apoyo a la solicitud de los alcaldes de dichas circunscripciones, para que ellos hayan decidido y hayamos atendido la fijación de ese salario determinado.
De acuerdo a estudios sobre la legislación laboral de la Organización Internacional de Trabajo, de 108 países, 54 de ellos han implementado la modalidad de un salario diferenciado para enfrentar la pobreza. Decisiones que han tomado basadas en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por el gobierno de Guatemala, convenios como el 122 en toda su integralidad y el 95 en su artículo 17. Además, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el salario diferenciado no es algo nuevo en Guatemala. En Guatemala existen ya 3 salarios diferenciados: el salario agrícola, el salario no agrícola y el salario para maquila y 2989. En consecuencia, el salario determinado para el sector de manufactura ligera no es más que otro esfuerzo dentro del marco legal para combatir eficazmente la pobreza. No podemos dejarnos envolver en expedientes con cientos de hojas que evaden las verdades esenciales, las verdades que si alguien las quiere encontrar, solo hace falta que se traslade 60 a 80 kilómetros de la ciudad capital a Guastatoya, a Estanzuela, a San Agustín, a Casaguastrana o a Mazagua, donde se ven las realidades de lo que la falta de empleo formal significa en esas comunidades. La pobreza y el hambre de nuestros semejantes no puede ni debe de ser un instrumento de causas ideológicas y mucho menos políticas. Al contrario, la pobreza y la falta de empleos formales son la mejor expresión de una responsabilidad que todos debemos de asumir. No puede tener la cabeza en alto quien se opone que a una familia tenga un trabajo digno y acceso al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, derecho a medicinas, derecho a la salud y derecho a la vida misma. Señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, hacer justicia es preservar el derecho a tener un empleo formal y digno. Hacer justicia es permitir que el ser humano decida dónde trabajar y qué salario obtener. Hacer justicia es permitir que haya empleos. Es hacer que el combate efectivo al hambre y a la pobreza sea la culminación de nuestro camino democrático y constitucional. Hacer justicia pasa por comprender que las instituciones del Estado no solo se les pide opinión, se les exige responsabilidades. Y es nuestra responsabilidad hacer todo aquello que la ley permite para llevar empleo y bienestar a nuestras comunidades. Hacer justicia es entender que los guatemaltecos merecen un empleo formal y digno. Y cualquier acción destinada a perpetuar la realidad de desigualdad y pobreza y de falta de empleos formales, o a contextualizarle incluso bajo criterios aparentemente legales, no merecen más que nuestro rotundo rechazo. Respetar la democracia y el orden constitucional es respetar la libertad y los derechos de todos. Ninguna institución, nacional o internacional, puede silenciar, disculpar o validar la pobreza y la miseria. Cedemos ante la pobreza y la pobreza extrema si nos cruzamos de brazos, y peor aún, si la perpetuamos con acciones legales. Quienes promueven esta acción de constitucionalidad la basan en la ficción de que todos los guatemaltecos tenemos un trabajo formal e ignoran o pretenden ocultar que según el Instituto Nacional de Estadística, el 83% de los guatemaltecos viven o son parte de la economía informal y que los ingresos promedio en esos 4 municipios es de apenas entre 600 y 800 quetzales al mes y que el salario determinado y propuestos por esas comunidades triplica inmediatamente los ingresos que estas personas tienen la capacidad de ganar el día de hoy. Negar esta realidad es aberrante. El Estado de Derecho que defendemos no puede quedar supeditado al cálculo político, porque eso mina nuestra democracia y aumenta la desconfianza en nuestras instituciones. Lo que queremos decir aquí es que efectivamente hay pobreza y que la urgencia de tomar decisiones no es para el mes entrante o el año entrante. La urgencia de tomar decisiones es para este mes, para esta semana, para este día.
Por lo tanto, debe ser una afirmación de esta Corte de Constitucionalidad con toda la autoridad moral y legal que la consagra. Los guatemaltecos, y especialmente los más necesitados, exigen encontrar en nuestras instituciones no solo solidaridad, comprensión o respaldo, sino el liderazgo de quien despeja el camino y toma la iniciativa para resolver los problemas y atender sus necesidades. Permítanme hacer referencia a un, diría yo, tristemente famoso expresión de un expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que cuando estaba corriendo para su segunda magistratura, estaban en un debate sobre el tema del aborto y el derecho a la vida. Y después de escuchar a posiciones a favor y a posiciones en contra, el expresidente o presidente Reagan les dijo: señores, ¿saben qué tenemos en común todos los que estamos discutiendo sobre el derecho a la vida y al aborto? Lo que tenemos en común es que ya nacimos. Parafraseando o haciendo un símil sobre esta historia, a todos los que hoy nos han escuchado, nos seguirán escuchando, incluso, con todo respeto, ustedes también, señores magistrados, lo que tenemos en común es que tenemos un trabajo formal y que tenemos derecho a la salud y que tenemos derecho a la vida y que tenemos derecho a las medicinas. ¿Cómo vedarle entonces a esos millones de guatemaltecos que no tienen un trabajo formal y por lo tanto no tienen derecho a ingresos permanentes, a seguro social, a medicinas y, por qué no decirlo, muchas veces el derecho a la vida? Y ven cómo sus hijos, por no tener un plato de comida, se pueden morir, ya sea de hambre o por la falta de una medicina, en una enfermedad de lo más común que en otras circunstancias les salvarían la vida. Pero allá en las comunidades hay guatemaltecos y guatemaltecos que claman por ser escuchados. A todos los que nos están escuchando tenemos un trabajo. Escuchemos al que no tiene trabajo, al que no tiene esa posibilidad de tener salud, de tener seguro social, de tener derecho a la vida. Señores magistrados, he presentado algunas cosas en el entorno legal y algunas estadísticas en el entorno económico, pero déjenme comentarles qué va a pasar si esto es una realidad en algunos de esos 4 municipios. Si llega una sola empresa y genera 2,000 plazas de trabajo, lo que creemos es que se pueden generar en los próximos 5 años por lo menos 100,000 plazas de trabajo. Pero permítanme comentarles qué pasaría si solo una empresa que ensambla celulares o bicicletas o motos o carros o vestuario textil, ¿por qué no decirlo? ¿Qué pasaría si una empresa que crea 2,000 plazas de trabajo en uno de esos municipios? Primero, hay que construir entre 20 y 50,000 metros cuadrados de una zona industrial. Eso requiere 100 millones de quetzales de inversión y más de 1,000 empleos, solo construirla. Después, cuando esta empresa llega y se instala y se conecta y da esas 2,000 plazas de trabajo, no solo necesita esos 2,000 empleos con un salario determinado, necesita por lo menos 100 supervisores, 50 secretarias, 20 peritos contadores, transportistas, mecánicos, electricistas. ¿Saben cuánto significa 2,000 plazas de trabajo para un municipio? 70 millones de quetzales en salarios. ¿Y qué sucede con esos 70 millones de quetzales en salarios? Se los gastan en la tienda de la esquina, en el transporte público, en compra de bicicletas, de motos, de pick-ups, en comida, en la tienda de barrio y, ¿por qué no decirlo?, a lo mejor en un par de años en los centros comerciales que se pudieran generar. Y es cierto, y solo quiero aclarar una cosa, es cierto que según el Banco Mundial, por cada empleo formal directo se crean 3 empleos indirectos. Nunca dijo el Banco Mundial informales, dijo indirectos, pero lo acabo de ejemplificar. 2,000 empleos directos generan una serie de empleos alrededor de ese parque industrial en todas estas actividades que acabo de mencionar. Así que eso que dice el Banco Mundial, que por cada empleo directo se generan 3 empleos indirectos,
es una gran realidad. Por lo tanto, estos 70 millones de quetzales de salarios se podrían convertir en 120 y 150 millones de salarios. ¿Saben qué significa que se esté dando esta circunstancia en esos 4 municipios? Es que el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, a través del Plan de Ordenamiento Territorial que ya hizo la CEGEPLAN, va a empezar a hacer inversiones en libramientos en esas comunidades para acceder a las carreteras, para poder ordenar al sector industrial que se va a establecer ahí y que los camiones puedan entrar y salir con facilidad. Esos ordenamientos, esos planes de ordenamientos territoriales, ya la CEGEPLAN se los entregó a cada uno de los municipios. Ya el Ministerio de Comunicaciones está fijando toda su estrategia para hacer estos pequeños libramientos, porque no son muy grandes. También está enfocando decisiones de inversión en vivienda popular. Todo eso es lo que empieza a suceder cuando se generan estos grandes parques industriales. En fin, yo lo podría resumir que llega la prosperidad a estos pueblos que hoy son pobres y que tienen la oportunidad de ser pueblos prósperos. Muchísimas gracias. Comparece también el señor Ministro de Trabajo y Previsión Social, licenciado Carlos Francisco Antonio Contreras Solórzano, quien se le concede el uso de la palabra. Honorable Corte de Constitucionalidad de Guatemala, el Estado garantiza la vida de la persona humana desde su concepción, su protección y su integridad. En la República de Guatemala, todos los guatemaltecos son iguales. En Guatemala, de conformidad con la Constitución Política de Guatemala, la persona humana tiene derecho al trabajo. El trabajo es un derecho y una obligación social. Igualmente, en la República de Guatemala, su Constitución establece que a igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, igual salario. En la República de Guatemala, nuestra Constitución política establece que el Estado de Guatemala debe orientar la economía del país para el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, el aprovechamiento del potencial humano para el acrecentamiento de la riqueza, para el logro del pleno empleo y para la distribución equitativa del ingreso. En la República de Guatemala, nuestra Constitución prescribe la obligación del Estado de generar un desarrollo descentralizado. Y esa es la Constitución formal de la República de Guatemala. Y por supuesto, en la enorme expectativa que Guatemala muestra frente al futuro, es parte de muchísimos instrumentos internacionales, tanto de protección de derechos humanos como relativos al trabajo. Mi responsabilidad como ministro de Trabajo es cumplir y hacer que se cumpla la ley. En el año 2011, el Ministerio de Trabajo visitó y atendió en visitaduría 50,000 trabajadores. En el año 2014, 3 años después, en nuestra gestión, el Ministerio de Trabajo visitó 500,000 trabajadores. De 8,000 empresas se llegaron a visitar en todo el país, en todos los sectores económicos, 36,000 empresas. Y de una recuperación de 270 millones de quetzales en el año 2011,
el Ministerio de Trabajo recuperó más de 2.000 millones de quetzales. Tratamos de dinamizar el mercado laboral a través de múltiples esfuerzos del Servicio Público de Empleo, en kioscos, en ferias, en la generación de una bolsa electrónica de trabajo y de 11,000 empleos que se ponían a la disposición de los guatemaltecos en el año 2011. En el año 2014 pusimos a la disposición de los guatemaltecos 84,000 empleos. Pero según los registros de la Dirección General de Migración, en el año 2014 salieron de Guatemala solo en los puestos oficiales de frontera, 7 en el país, 223,000 trabajadores guatemaltecos. Nuestra población económicamente activa, según el Instituto Nacional de Estadística, nos arroja una cifra de 6,200,000 trabajadores. La afiliación y cotización a la seguridad social es de 1,223,000 guatemaltecos, de los cuales más de 200,000 son trabajadores del Estado, unos 300,000 son trabajadores de mandos medios, de manera que los trabajadores que tienen un empleo formal y que están a la altura del salario mínimo no superan los 700,000 de esos 6.2 millones de guatemaltecos. Tenemos 15 millones de habitantes. Con 1,200,000 afiliados, los beneficiarios son 2,800,000, según las estadísticas del ICS. 12,200,000 guatemaltecos, cuando pueden, van a la salud pública, que está desbordada, que es insuficiente, porque no hay empleo formal. Esa es la constitución real de Guatemala. La constitución formal es la que nos prescribe la expectativa de proteger la vida humana desde su concepción, de garantizar la protección y la integridad de los guatemaltecos. Esa constitución formal es la que prescribe la expectativa de que todos somos iguales. Esa constitución formal es la que nos dice que el derecho al trabajo es el principal en el capítulo del trabajo de nuestra Constitución. Pero esa Constitución no es la que vive el pueblo de Guatemala. Esa es la expectativa que después de más de 25 años no hemos logrado alcanzar. Y podemos seguir emitiendo ratificaciones de convenios internacionales del trabajo y podemos celebrar muchísimos seminarios sobre el tema. Aquí, en la ciudad de Guatemala, en los hoteles. Pero ¿qué pasa en las comunidades? La gente sigue en condiciones verdaderamente deplorables, pobres. Como que si no tuvieran voz y como que si no tuvieran instituciones. El Estado de Guatemala en su Constitución prescribe que el desarrollo debe ser descentralizado. Y existe una normativa sobre descentralización y existe una normativa sobre consejos de desarrollo que nunca se han tomado en cuenta. Son justamente los consejos municipales de desarrollo, los de los municipios de San Agustín, Cazahuastlán, Estanzuela, Guastatoya y Mazagua, los que plantean a su corporación municipal en el ejercicio de sus derechos de promoción la necesidad de que en esos municipios suceda algo
se plantee algo con el objeto de poder resolver la terrible situación de falta de empleo, de falta de salud, de falta de oportunidades. Y son las corporaciones municipales las que emiten un acuerdo municipal que es trasladado al organismo ejecutivo, y con vistas en tal acuerdo municipal, el organismo ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, por acuerdo gubernativo, emite los acuerdos de las circunscripciones económicas para atender a los consejos municipales de desarrollo que plantean la necesidad de que se haga algo en esos municipios. Y como consecuencia se constituyen las comisiones paritarias después de una convocatoria pública a las que los únicos trabajadores y empleadores que asistieron para proponer sus candidatos fueron justamente los de los comunes, los de los municipios, los de los poderes locales. Y así surge un proceso de análisis intenso dentro del marco del procedimiento previsto en el Código de Trabajo para el análisis de los salarios, para la emisión de las recomendaciones para la adopción de decisiones sobre salarios. Y es en ese momento en el que las comunidades se convierten en protagonistas, en actoras directas de la adopción de decisiones que tienen que ver justamente con sus condiciones locales de vida, por primera vez en la historia. Mientras tanto, durante más de 30 años, las comisiones paritarias y la Comisión Nacional de Salario y los organismos ejecutivos fueron adoptando decisiones desvinculadas de esas comunidades, y el resultado es evidente. Ahí no hay empleo, no hay ocupación formal. En el municipio de San Agustín a Cazahuastlán hay 38,000 habitantes, de los cuales solo 1,100 cotizan la Seguridad Social. 1,165 sube el número de beneficiarios. En el municipio de Mazahua hay 42,000 habitantes, 2,000 cotizan la Seguridad Social. Y así sucesivamente. Entonces, ¿dónde está la igualdad? ¿Son iguales las condiciones? Son muy diferentes. Son muy diferentes esas condiciones. Y el esfuerzo de la utilización del régimen de legalidad es con vistas justamente a que las normas constitucionales formales puedan convertirse en una realidad en esos lugares en donde la juventud no tiene ninguna esperanza, no tiene ninguna opción. San Agustín a Cazahuastlán, muchos no sabemos ni dónde queda, pero cuando hablamos del rancho nos damos cuenta de la proliferación de comedores, en donde en más de una ocasión vimos nosotros una niña que ya se encontraba en sus 12 años en la mejor condición que podía esperar en su vida, ser empleada del comedor. Pero unos años después, la expectativa de su vida sin empleo formal, sin seguridad social, llega a los límites de la prostitución. Definitivamente nosotros hemos utilizado el régimen de legalidad para poder aterrizar a través del proceso de fijación de salarios mínimos en determinaciones que le den verdaderamente realización a la constitución formal del país, que es una expectativa. Y nosotros hoy vemos la confrontación, por supuesto, en la proliferación de normas que vuelven a enterrar nuevamente las posibilidades de que podamos cumplir con el convenio 122 sobre empleo de la OIT, de generar políticas que verdaderamente generen el empleo y combatan el subempleo y el desempleo de nuestra nación. Y hoy la Corte de Constitucionalidad
lo entendemos y con todo respeto lo decimos, se ve confrontada a la posibilidad de impulsar la expectativa de que los derechos humanos, de que la constitución formal de nuestra nación vaya convirtiéndose en una constitución real a través de una lectura de integralidad de sus normas, o bien que la Corte de Constitucionalidad pueda eventualmente cerrar la posibilidad de la regionalización salarial, de la descentralización en la adopción de decisiones, de la materialización real del diálogo social con los verdaderos actores, y que entonces tengamos que resignarnos a que, como sucedió hace 3 semanas, 3 guatemaltecos perdieran la vida por andar buscando cómo cazar un ave silvestre y murieron acribillados por guardianes de fincas, pero lo que estaban buscando era ver qué comían, o bien que condenemos a los guatemaltecos como aquel que fue rescatado con su esposa y sus hijas en Casillas, Santa Rosa, con grandes niveles de desnutrición, con una posición en donde el empleo que tenía era una finca de 3 manzanas con un propietario de más de 75 años que le daba posada y le daba algo para que se ganara la vida porque no había empleo en su región. Nosotros, como gobierno de la República, nos hemos hecho cargo, hemos asumido la audaz decisión de escuchar a las comunidades, de recoger en el procedimiento que establece la ley su propuesta, y hemos tomado la determinación de que haya un salario que verdaderamente sea un facilitador para que en esos municipios se generen puestos de trabajo formales que le den una visión al país. Y solo quiero decir algo más, la historia no se queda ahí. Las comisiones paritarias están funcionando, deben volver a reunirse, deben volver a revisar sus decisiones. Los actores sociales deben utilizar el derecho que debe quedar sacrosantamente resguardado en esos acuerdos, y ha quedado, de que solo puede utilizarse ese salario si se respeta integralmente la ley laboral y en cuenta el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, porque creemos firmemente que es a través del diálogo social y los actores sociales en el lugar que vamos a lograr remontar, como lo estamos haciendo ahora, con acciones, la calidad de vida y las condiciones de nuestros conciudadanos. Muchísimas gracias. A continuación les vamos a dar intervención a los 4 alcaldes de los municipios involucrados en este asunto. Ellos han solicitado que después de ellos se manifieste el abogado común de ellos, el abogado David Felipe Say. En consecuencia, les recuerdo a los señores alcaldes que dentro del tiempo estipulado, sumado para los 4, podrá intervenir el abogado para que puedan administrar el uso del tiempo. Se le concede el uso de la palabra al alcalde municipal Saúl Beltetón Herrera de Guastatoya, Departamento del Progreso. Buenos días, señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Señor presidente, solo solicito permiso para una notita que tengo para datos. Sí. Y primero agradezco a Dios por la oportunidad que me da hoy aquí para ser escuchado por este alto tribunal de la República. Vengo en representación del municipio de Guastatoya del Progreso, del Departamento del Progreso. Para poder declarar, para que puedan declarar sin lugar
las acciones de inconstitucionalidad planteadas en contra del acuerdo gubernativo que fijan los salarios diferenciados. Hoy quiero manifestarles a ustedes que se dice que lo que se está haciendo es discriminar a nuestra gente con este salario que se quiere implementar. Pero déjenme decirles, señores magistrados, que la discriminación de nuestra gente viene desde muchos años atrás, porque ellos nunca han tenido el acceso a un trabajo, a una oportunidad. Hoy quiero apelar a este alto organismo para que, con el respeto que ustedes se merecen, pasen a la historia y tomar una decisión muy trascendental. Porque en nuestro municipio, en las aldeas, en los caseríos, no existe la tal canasta básica. Ahí solo existe la tortilla, el frijol y el chile, si bien les va. Yo voy para 8 años ahorita de estar en la alcaldía del municipio de Guastatoya y conozco la realidad. Y su servidor y mi consejo municipal hemos tratado la manera de apoyar a todas estas personas que viven en las comunidades, dándoles trabajos temporales, donde si bien les va en el año, pueden tener la oportunidad de trabajar 4 veces, donde por supuesto ganan 500 y centavos. Hoy quiero pedirles a ustedes y hacerles conciencia de la realidad que se vive en nuestro pueblo. Si no queremos tener delincuencia, debemos dar oportunidades de trabajo. En nuestras comunidades es muy difícil que por la situación económica que viven puedan tener acceso a la educación, a la salud, al seguro social. Hoy, por eso con mucha humildad, con mucho respeto, vengo a pedirles a ustedes que tomen la decisión de apoyarnos. Esto no ha sido un antojo de los ministros de Estado ni del señor presidente de la República. Esto ha sido una solicitud de parte de todos los pobladores hacia sus COCODES, al COMUDE. Por eso es que nosotros les trasladamos a ellos y formamos las comisiones paritarias, por supuesto, como decía el señor ministro, haciendo una convocatoria para que se expresaran todas las personas que hay dentro del municipio. Y organizamos las comisiones paritarias y nos hicieron llegar a nosotros el salario que ellos pretenden, que es lo que la gente necesita en todas estas comunidades para poder salir adelante, para sacar adelante a toda su familia. Da mucha lástima cuando nos damos cuenta en nuestro municipio que una persona, una mujer que se queda sola porque el esposo viajó a los Estados Unidos y allá lo tienen detenido o está desaparecido o murió, esté en una tortillería ganando 20 quetzales diarios, entrando a las 5 de la mañana y saliendo a las 6 de la tarde. Yo recuerdo muy bien el recorrido que hizo el señor Procurador de los Derechos Humanos para ir a ver realmente la travesía de todos nuestros conciudadanos
que por no tener la oportunidad del derecho a un trabajo, toman la decisión de viajar al sueño americano y que muchas veces se convierte en tragedia, en muerte, en prisión o desolación porque lo regresan de nuevo. Cuando ya regresan peor, porque tienen hipotecadas sus propiedades, su casa, o le pidieron a un prestamista que les cobre el 25% mensual y hasta los amenazan que si no pagan les quitan la vida. Hoy estoy acá pidiéndoles a ustedes, rogándoles a ustedes, haciéndole conciencia que lo que Dios manda, lo que la Biblia dice, es atender al más necesitado. Y hoy mi pueblo llora sangre por la necesidad de trabajo. Mi pueblo quiere la oportunidad. Mi pueblo ya no quiere empleos por 2 días, por 5 días. Hoy ellos quieren un empleo digno, donde tengan el derecho al seguro social, donde tengan su bono 14, donde tengan su aguinaldo, porque eso es lo que está planteado dentro de estos salarios. Hoy quiero decirles nuevamente que cada vez que se implementa el salario mínimo, que se aumenta, yo quiero decirles, tal vez no tengo el dato exacto, pero tal vez de 15 años acá, el 20% de la gente se va quedando sin empleo. Porque cuando se aumente el salario mínimo, un montón de empresarios lo que hace es recortar al personal por no poder atender este salario mínimo aumentado. Así es que hoy quiero pedirles nuevamente a ustedes, señores magistrados de esta honorable Corte de Constitucionalidad, que tienen la oportunidad no solo de pasar a la historia de Guatemala, resolviendo a favor de esos salarios diferenciales, sino se van a ganar un espacio muy hermoso, muy bello, ahí en las alturas, el día que Dios los llame. Muchas gracias por atenderme esta exposición. Corresponde el uso de la palabra al señor alcalde del municipio de San Agustín Acazaguastlán del departamento de Progreso, don José Manuel Marroquín Hichos. Muy buenos días, señores magistrados. El municipio de San Agustín es un municipio que de muchas personas hasta hoy tal vez han escuchado de ese municipio. Cuando tomé el cargo de administrador, me pude dar cuenta que la situación es bien difícil. Cada semana que se atiende a las personas, hay una cola de 100, 200 personas pidiendo una oportunidad de trabajo. Y si no, con recetas, o que necesitan leche para el niño, o un sinfín de problemas. Lastimosamente, son pocas las que llegan a pedir una calle, una lámpara. La mayoría es por necesidad. 38,000 habitantes y 1,000 empleos formales. Yo sé que los sindicatos se formaron para proteger al trabajador. Y todas esas personas que están ahí abajo, que todos sabemos que ahí están, pero no las queremos ver. Pasamos, las miramos, pero a la vez no las miramos. ¿A estos quién los defiende? Un sindicalista me llamaba ignorante. Yo le decía, se lo acepto, pero si esas personas tuvieran un empleo,
Si se les da una oportunidad, ellos van a poder pelear su derecho, van a poder hacer un sindicato y se van a poder ellos cada día tratar de mejorar su estatus laboral. Pero ¿y si no tienen esa oportunidad? ¿Cómo lo van a hacer? Nosotros solo le pedimos que nos den la oportunidad de la puntita de la pita para que esta gente tenga esa oportunidad. El municipio de San Agustín lastimosamente está en rojo en todo, en delincuencia, en inseguridad, todo lo que ustedes le puedan ver. ¿Pero por qué? Porque no hay oportunidades. Lastimosamente ahí no hay empresas, no hay un empleo, no hay dónde ir a trabajar. Así es, señores magistrados, que toda nuestra gente es gente digna, que lo único que necesita es una oportunidad, como la tuve yo, como la tuvieron ustedes. Les pido que nos den esa oportunidad de probarnos a nosotros mismos que podemos seguir adelante. Porque la única forma de salir adelante es trabajando y peleando nuestro derecho. Muchas gracias. Voy a hacer uso de la palabra a don Julio César Girón Portillo, alcalde municipal de Estanzuela del departamento de Zacapa. Señores magistrados, muy buenos días. En esta oportunidad, como alcalde de Estanzuela, me toca representar a la población a la cual me debo. Quiero iniciar esto haciendo uso de una pequeña frase para la cual pido permiso de poderla leer. Lo que dijo en su momento nuestro Santo Padre Francisco, el máximo jerarca de la Iglesia Católica, identificándose con las necesidades más elementales. Él dice: ¿qué dignidad podrá encontrar quien no tiene qué comer o el mínimo necesario para vivir? O peor, quien no tiene el trabajo que le otorgue dignidad. Realmente, cuando en su momento el Papa hace esta reflexión, y cuando la escucho, créanme que hizo un boom en mi interior, porque fue en el momento más álgido de esta lucha. Como el creer en los milagros y creer en la relación de Dios ante sus hijos desprotegidos. Porque en ese momento exacto, la historia marcaba en mi municipio la necesidad de una voz que dijera realmente, como dijo mi compañero, de ver a ese mundo de gente necesitada que nadie queremos ver, pero sí los colocamos en la suma de cuestionamientos. ¿Para qué? Me reservo. Pero ¿acaso hemos hecho algo por verles realmente y dar de nosotros para poderles no exigir, sino que darles? Estanzuela es un municipio que realmente tiene necesidad, es una economía bien complicada. Hay un periodo laboral extremadamente corto y nuestra economía cae en cascada después de 3 meses de oportunidad laboral únicamente para nuestra gente. El 64% de nuestra población es una población económicamente en el área de informalidad. Tal vez se va a sonar como recalcar o como insistir, pero quiero, señores, que contarles la verdad de mi municipio. Cuando uno escucha a una madre soltera, a una viuda, cuando uno escucha hogares reales que únicamente trabajan sus esposos apenas 2 o 3 jornales a la semana y que tienen que pagar una renta, muchos de ellos, porque no han tenido la oportunidad de vivienda, tienen que pagar luz y sumado a ello sus necesidades básicas. Es imposible, es mentira que lo van a lograr. Ellos son los nómadas, los que andan de casa en casa rentando porque quedan debiendo en esta y les dan otro cuarto para seguir quedando a deber. No usan energía en gran cantidad de ellas porque no tienen con qué pagarla.
Y están en cascada dentro de la supuesta sociedad que está siendo que está siendo beneficiada por los servicios del Estado. Yo hoy quiero decirles que ratifico la postura de los ministros y de mis compañeros que me antecedieron, que esa Guatemala sí existe, que no la queramos ver es diferente. La igualdad de la cual se habla no existe. No existe, por Dios que no existe. Hay una diferencia tremendamente marcada. A mí me entrevistaba un periodista y era bastante elocuente cuando me decía, mire, es que es injusto el salario que están proponiendo, este salario viene y va a denigrar la vida de esa gente. Y yo le pregunto, señor periodista, ¿cuánto le paga usted a su sirvienta? Me dice, no, yo no puedo pagarle tanto porque no gano tanto. ¿Quién es el injusto? ¿Quién es el que está realmente violando las leyes? Ni siquiera entendemos los guatemaltecos. Estoy seguro que quienes me escuchan, en su mayoría, están con este pecado. Y estoy seguro que en su mayoría su conciencia les está ahorita remordiendo. Es cierto que tenemos la necesidad. Nosotros ahora, responsables de la historia del hoy, tenemos que tomar decisiones porque es responsabilidad nuestra velar por el derecho, velar por el beneficio de toda nuestra gente. Si no lo hiciésemos, entonces la irresponsabilidad sería latente y sería realmente cruel. Que no queramos ver esa Guatemala, no sé. Hoy venimos a ratificar, de parte mía, quiero expresarles que el montón de necesidades del no uso del seguro social, todo lo que se ha hablado acá, doña Juanita, antier precisamente, llega conmigo, señor alcalde, tengo mi hijo que se me va a morir, no tengo con qué pagar ni siquiera los exámenes de laboratorio, y ahora vienen en el centro de salud y me dan una receta. No tengo con qué comprarla. Tal vez ellos pensarán que si meto la receta al vaso de agua y se la doy a mi hijo, así se va a curar, porque no tengo con qué comprarla. Dios mío, ¿quién no sabe esa verdad? Estoy seguro que el 100% de los que estamos en esta sala sabemos y conocemos esa verdad. Quienes hemos hecho el esfuerzo por encontrar una oportunidad e iniciar un proyecto que visibilice y que intente dar ese sueño maravilloso de todo ser humano que quiere tener a su familia en mejores condiciones. La oportunidad de estudio, la oportunidad a ICS, medicina. ¿Qué padre no necesita eso? La municipalidad, en mi municipio hacemos un esfuerzo con el poco presupuesto que tenemos y para Navidad les damos un regalito de 5, 8, 10 quetzales y hacen unas tremendas colas por recibirlo. ¿No creen que somos injustos? ¿Qué padre de nosotros no desea darle un bonito regalo a su hijo como producto de un aguinaldo? Ellos no tienen aguinaldo. Tienen que sufrir, hacer la cola y recibir un pequeño regalito. ¿Quiénes tienen la culpa? ¿Los papás? ¿Las madres que no tienen trabajo? ¿Los papás que no tienen oportunidad? ¿Quiénes tienen la culpa? Perdón, ¿quiénes tenemos la culpa? Yo en esta oportunidad me siento complacido que el Señor me ha dado la oportunidad de defender la clase desprotegida de mi pueblo. Reconozco un principio que cristiano es aquel que siempre está en contra de las injusticias. Con esa bandera bien puesta en mi corazón y en mi actuar de toda mi vida, me paro hoy acá. Señores magistrados, les pido de todo corazón y con el respeto que me merece, que se tenga por evacuada la audiencia y se declare sin lugar las acciones de inconstitucionalidad planteadas. Puede hacer uso de la palabra don César Augusto González Carías, síndico primero y representante legal del Consejo Municipal de Mazahua, del departamento de Escuintla.
Señores magistrados, muy buenos días. Pido permiso para poder sacar de mis notas algunas ideas. De todos es bien conocido públicamente que Mazagua pasa por una pobreza y pobreza extrema, a tal punto que las estadísticas del Ministerio de Salud reflejan que en nuestro municipio hay más de 2.500 niños en desnutrición. De estos niños de 0 a 5 años, 400 niños están en una desnutrición crónica. La municipalidad, de la mano, junto con los centros y puestos de salud, ha implementado programas de ayuda para estas familias en los cuales se les dota de alimento mensual específicamente para ayudar a estos niños y sacarlos de la desnutrición. La pregunta es, ¿por qué tanta desnutrición? La respuesta es sencilla. A través de los estudios socioeconómicos que se hicieron, nos dimos cuenta que los padres de estos niños no tienen un empleo permanente. Por lo tanto, no tienen un ingreso en el cual ellos puedan darle a sus bebés una alimentación adecuada. Déjenme contarles también que en Mazagua actualmente el 80% de su territorio está cultivado con el monocultivo que es caña de azúcar, en el cual solo se genera empleo durante una temporada de zafra, que a lo sumo son 4 meses. Precisamente el día de ayer me contaba un amigo que tristemente me decía, fíjate que los señores dueños de los ingenios están apresurando a todo el personal para que la zafra se termine antes de Semana Santa. Eso quiere decir que solo tienen empleo para unos 20 días o 25 días a lo sumo. ¿Y después de Semana Santa qué? A cazar cutetes porque no hay iguanas. Pescados en los ríos ya no hay tampoco porque la misma industria de la caña ha contaminado las aguas. Por lo tanto, algunos compañeros, amigos, tienen que pedalear hasta la playa de San José para poder conseguir algunos peces y llevar a su hogar como alimento a sus familias. Otro caso muy interesante y que se vive en Mazagua en estos días, gracias a Dios estamos en cosecha de mangos, pero que se vive a diario en nuestras familias, que están nuestros hijos viendo el palo de mango, a ver a qué horas cae un mango. Y cuando cae, todos corren a cogerlo y el primero que llega se lo come por el hambre que tiene. Solo quiere tener su estomaguito lleno. Los demás se quedan viendo a qué hora cae el próximo y viendo que los demás no le ganen en la carrera para poder llegar. Esa es la pobreza que en Mazagua se vive. Esa es la canasta básica que en Mazagua se vive. Mango en el desayuno, mango en el almuerzo, mango en la cena. Señores magistrados, actualmente nuestras autoridades están luchando por llevar a nuestras comunidades una oportunidad alternativa de empleo, donde estas familias se puedan dignificar teniendo un empleo y de esa manera tener el sustento, o sea, ganar lo necesario para llevarle a sus hijos el sustento necesario y dejen de comer mangos. Y en esta vez puedan llevarles, aparte de mangos, puedan comer bananos, zapotes, papaya, tal vez piña, no digamos los frijoles y el arroz también. Por lo tanto, en esta oportunidad alguien hablaba también de explotación, pero ¿de qué explotación estamos hablando? Si hace 30 años yo tuve la experiencia de cortar caña de azúcar y en aquel tiempo me pagaban 20 quetzales por 1 tonelada. Hoy, actualmente, siguen pagando los mismos 20 quetzales, pero con la salvedad de que el individuo tiene que cortar 5 toneladas en el día, porque si no las corta, no sirve para el trabajo. Hay una explotación y discriminación en la cual los señores estos no dicen nada. No sé por qué, Dios lo sabrá, ni me interesa saberlo.
En esta oportunidad, señores magistrados, Dios me tiene aquí ante ustedes exponiendo las necesidades del pueblo de Mazagua. Y se da, pues, la ocasión en la cual ustedes históricamente pueden tomar una decisión para favorecer a nuestro pueblo a través de apoyar las circuncisiones económicas, en la cual nuestras familias puedan tener un empleo para poder salir de esa extrema pobreza que nos está matando. Yo creo que alegan por ahí algunas inconstitucionalidades. Yo creo que sería inconstitucional negar la oportunidad de dar empleo a estas personas. Y tal vez no solo eso, sino hasta pecado podría ser. Ustedes tienen hoy, como dije anteriormente, de apoyarnos. Que Dios nos los bendiga, ilumine sus mentes y tomen la mejor decisión para bien de nuestros pueblos. Gracias, señor presidente. Puedo hacer eso. Honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, hace aproximadamente año y medio, como laboralista que soy, los alcaldes municipales de Mazagua, Guastatoya, San Agustín Acazahuastlán y Estanzuel tuvieron la feliz idea de preguntarme que si era posible que a través de las gestiones de los COCODES y COMUDES que les estaban solicitando la creación de industria manufacturera en sus municipios, si podíamos dar el paso en cuanto a generar la posibilidad de instalar industrias manufactureras, porque sus pueblos estaban muriendo de hambre, tal y como ustedes ya lo han escuchado. Nos dimos la tarea con los abogados de las municipalidades de buscar el marco legal para enmarcar esto. Y entonces, señor presidente, yo quisiera pedir su venia para poder leer los artículos constitucionales y comentarlos a la vez, en donde revierten la posición de los interponentes de estas inconstitucionalidades y que fueron acumulados. Sí. Gracias, señor presidente. Dentro de los principios de la Constitución Política de la República de Guatemala, que revierten los argumentos de las inconstitucionalidades contenidas en los expedientes acumulados 2-2015 y 151-2015, están las siguientes. Nos enmarcamos dentro de un Estado de Derecho como abogados que somos y encontramos que en la Constitución Política nos podía dar el camino para buscar tratar de ubicar las industrias manufactureras, porque en esos pueblos, señores magistrados, yo no conocía el interior de San Agustín en Acazahuastlán, ni tampoco el corredor seco de Guastatoya. Es triste la realidad, es triste. De veras que el sol castiga, y castiga a esos habitantes que no tienen tal vez nada que comer. Es un territorio árido. Cuando uno va a lugares más lejanos como Petén, como Puerto Barrios, pasa por esos lugares áridos, que no hay nada, no hay cosecha. Y entonces hice conciencia. Yo he sido un defensor del artículo 106 de la Constitución, porque soy también abogado laboralista de trabajadores. Y además fui funcionario de la Organización Internacional de Trabajo, donde de escritorio nos pasamos hablando de la pobreza, pero no damos soluciones a la pobreza. Y también este marco jurídico sí revierte, y se los voy a trasladar.
El artículo 134 de la Constitución habla de la descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas, subrayado y con negrilla, y descentralizadas actúan por delegación del Estado. Se establecen como obligaciones mínimas del municipio y de toda la entidad, las entidades y de toda entidad descentralizada las siguientes. A. Coordinar su política con la política general del Estado y en su caso con la especial del ramo a que corresponde. Por eso fue que gestionamos ante el señor ministro de Trabajo, porque es el ramo que correspondía en cuanto a instalar puestos de trabajo. B. Mantener con el órgano estrecha coordinación de planificación del Estado. Y fíjense, señores magistrados, que en determinado momento pensamos, si el señor ministro de Trabajo, que es su obligación, no atiende nuestras peticiones, le vamos a interponer una inconstitucionalidad porque no está cumpliendo con la Constitución y con el capítulo del trabajo, en cierta forma. Bien, con estas acotaciones y principios constitucionales, solicitamos a SEGEPLAN, la Secretaría de Planificación Económica, que nos hiciera las maquetas de el plan de desarrollo municipal de cada uno de los municipios. Y ya están hechos, señores. Eso impresiona cuando se pasa en video. Que hayan ciclovías. Yo estuve cuando se les presentó en Guastatoya y en San Agustín hasta Cazahuastlán. La gente pobre decía, vamos a tener la oportunidad de ir en nuestras cicles. Y ahí está el parqueo de sus bicicletas y les emocionó. Sus motos. Entonces esa gente ve como una salvación la instalación de la manufactura ligera en sus pueblos. Ahí donde todo es árido, donde no hay cosecha, porque les repito, se le llama el corredor seco. Solo más al norte, a las orillas del Motagua, hay algunas plantaciones. Bien, y en cada uno de nuestros municipios, la colaboración del Ministerio de Economía que se pidió ha generado que las instalaciones de manufactura ligera ya se tengan en maqueta. Es tanta la ilusión de generar las fuentes de trabajo para nuestros habitantes y para tal efecto, provisionalmente, en San Agustín a Cazahuastlán ya existe un aserradero que va a ser utilizado en forma provisional. Porque también los inversores tienen la duda de si se va a ser aprobado esto, y entonces ya están un poco desilusionando y pensando en ir a invertir a otros países que en realidad no tienen las prestaciones laborales que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento jurídico laboral. Aguinaldo, vacaciones, bono 14, bonificación, incentivo, hasta ventajas económicas. Entonces ellos buscan países como Haití, como la República Dominicana, Honduras, El Salvador y Nicaragua, que ya el mismo presidente Ortega les prometió que ahí no iban a haber organizaciones sindicales. Y en eso yo llamo la atención de los interponentes. Ahí van a haber mucha materia prima para hacer sindicatos, ahí va a haber oportunidad de hacer sindicatos, pero si se los plantean bien. Entonces, véanlo desde ese punto de vista. Yo sé que muchos carecen de la información necesaria de este tema y se oponen, y yo de entradita dije no se puede, ¿verdad? Por la irrenunciabilidad. Pero cuando estudiamos, y seguidamente les voy a relatar por qué sí se puede. Otro artículo constitucional es el artículo 119, obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado a promover el desarrollo económico de la nación
estimulando la iniciativa de las actividades agrícolas, pecuarias, industriales, subrayado y con negrilla, turísticas y de otra naturaleza. Promover en forma sistemática la descentralización económica, que es lo que se está dando. Sacar de la capital las maquilas y llevarlas para allá. Contenido en la literal B del artículo 119 constitucional, para lograr un adecuado desarrollo regional del país. C o D, velar por la elevación de vida de todos los habitantes del país, procurando el bienestar de la familia. F, otorgar incentivos de conformidad con la ley a las empresas industriales que se establezcan en el interior de la República y contribuyan a la descentralización. Es constitucional, señores, y tiene la misma jerarquía de norma de lo que los interponentes de estas acciones han manifestado. J, proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión. Para generar trabajo tiene que haber capital, ahorro e inversión, para que el inversionista venga a ubicar el dinero. N, crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y extranjeros. Ya existen solicitudes para esto. Y el señor ministro de Economía, tal vez se le olvidó decirlo, pero ya hay empresas que están aspirando a ubicarse en esos lugares. En concordancia con el artículo 119 de la Constitución, buscamos que el Código Municipal nos daba también la salida. En el artículo 3 que habla de la autonomía y que dice: en ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República garantiza al municipio, ésta elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de sus fines que le son inherentes, coordinar sus políticas con las políticas generales del Estado. Esto fue lo que se pensó, que era factible, porque es constitucional y a la vez es concordante con el Código Municipal. Y en su caso, con la política especial del ramo que corresponde. Por eso buscamos al ministro de Trabajo, porque era la persona idónea, porque si van lo que se busca en el fondo, y tal y como lo manifestaban los alcaldes, es crear fuentes de trabajo en estos lugares. Ninguna ley legal podrá contrariar, disminuir o tergiversar la autonomía municipal establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala. Fíjense la jerarquía que le están dando a la autonomía municipal. Y el artículo 35 también del Código Municipal, que dice atribuciones generales del Consejo Municipal. Son atribuciones del Consejo Municipal a la iniciativa, deliberación y decisión de los asuntos municipales. B, el ordenamiento territorial y control urbanístico en la circunscripción municipal. C, la convocatoria a los distintos sectores de la sociedad del municipio para la formulación e institucionalización de las políticas públicas municipales y de los planes de desarrollo urbano y rural del municipio, identificando y priorizando las necesidades comunitarias y propuestas de solución a los problemas locales. La literal W dice: en lo aplicable, las facultades para el cumplimiento de las obligaciones atribuidas al Estado por el artículo 119 de la Constitución de la República de Guatemala. O sea, hay concordancia. AA, las demás competencias inherentes a la autonomía del municipio. W, la discusión, aprobación, control de ejecución y evaluación de las políticas municipales de desarrollo de la juventud. Y luego está la ley de los consejos de desarrollo, que también los faculta, que fueron los que pidieron a los alcaldes. Bien.
Voy a hacer un análisis del principio de tutelaridad contenido en la Constitución Política. Le voy a dar un minuto más, abogado. ¿Cuánto? Un minuto. Un minuto. Bien. Para entender los salarios mínimos diferenciados, que anhelamos vehementemente, hay que dividir en dos formas esta situación. Los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo. Los que tienen trabajo gozan de las bondades de un salario mínimo, aguinaldo, vacaciones, bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público, bono 14, bonificación, incentivo, ventajas económicas, beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Los que no tienen trabajo no gozan de ninguna de esas, y ese es el caso de los habitantes de los municipios a que yo estoy asesorando. Y quisiera hacer, con su permiso, señor, explicar que toda la legislación contenida en la Constitución está escrita para los trabajadores. Ustedes buscan los artículos, por ejemplo, la irrenunciabilidad que tanto se habla, el artículo 106, los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores. Si ustedes lo ven, es para los trabajadores. Y los no trabajadores, para ellos no hay legislación. Y ese es el caso que hoy nosotros venimos a defender, a los que no tienen trabajo. Y no obligarán a los trabajadores, dice. El principio indubio pro operario dice, en caso de dudas sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretará en el sentido más favorable para los trabajadores. Otra vez, solo para los trabajadores. Y los que no tienen trabajo, por ellos venimos a hablar hoy. Entonces, el concepto incluso del Código de Trabajo del trabajador es toda persona individual que preste a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros en virtud de un contrato o relación de trabajo. Okay. Bien, solo termino, señor, con las peticiones. Que en los términos relacionados en la presente exposición verbal se tenga por evacuada la vista pública concedida. Y segundo, oportunamente se dicte sentencia declarando sin lugar las acciones de inconstitucionalidad general unificadas en el presente expediente. Muchas gracias. Ahora sí se da por cancelada y clausurada la noticia.